Dios me les bendiga, iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Y he titulado esta palabra No pierdas el enfoque. Y dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Iglesia, en este pasaje encontramos una palabra donde podemos ver el enfoque que tuvo Moisés durante toda su vida. Y todo lo que Moisés pudo realizar y hacer, pero todo eso se debe a ese enfoque, y es que Moisés se mantuvo allí como viendo al invisible. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué no podemos perder el enfoque? Porque muchas veces nosotros nos podemos preguntar cómo una persona, siendo torpe de lengua, pudo presentarse o hablar allí con el rey de Egipto, con el faraón. Porque Moisés sabemos que era torpe de lengua, eso lo dice allí Éxodo capítulo 4, versículo 10, y dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablases a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Iglesia, entonces, esa puede ser una de las preguntas que uno dice: ¿y cómo él, siendo torpe de lengua, se presentó ante el faraón? Porque Moisés no perdió el enfoque. Otra pregunta es: ¿cómo un hombre, después de haber matado a un egipcio, viene a ser el elegido de Dios? También preguntas como: ¿cómo pudo Moisés liderar un pueblo rebelde como el pueblo de Israel? Porque era un pueblo bastante rebelde, los israelitas. Dice Deuteronomios capítulo 9, versículo 13, dice: y habló Jehová diciendo: he observado a este pueblo, y aquí es pueblo duro de cerviz. Iglesia, otra versión allí, la versión traducción lenguaje actual, dice: me he dado cuenta que este pueblo es muy terco. Iglesia, entonces vemos todo lo que sucede. De pronto preguntas también: ¿cómo hizo Moisés para abrir el mar rojo, para caminar 40 años en el desierto con esta multitud? ¿Cómo hizo para conquistar la tierra prometida, Canaán? Son preguntas, iglesia, que de pronto muchas veces nos hacemos, pero todo eso se debió a la fe que Moisés tenía en el Señor, a que se mantuvo allí como viendo al invisible. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Moisés sabía lo que el Señor esperaba de él. Eso lo tenía muy claro. Moisés sabía lo que el Señor esperaba de él. Pero Moisés nunca tuvo una visión sobrenatural de su futuro. Bueno, ¿será que sí va a pasar lo que el Señor me dijo? Él no tenía esa certeza, simplemente tenía la fe, la confianza, la seguridad. Y por eso él, en todo lo que el Señor le mandaba, él se mantenía firme como viendo al invisible. Entonces, por eso, iglesia, Moisés, como no tenía una visión allí sobrenatural de su futuro que le asegurara las cosas, él simplemente avanzaba por fe. Él confiaba en el Señor, en el poder de Dios, que era un poder para guiarlos, para protegerlos, para cuidarlos y hacerlos vencedores. Pero ¿qué pasa, iglesia? Hoy en día hay muchas personas que están preocupados por el COVID-19, este coronavirus que está al acecho acá en esta tierra, en el mundo entero.
Y se están haciendo preguntas muy similares allí. ¿Qué pasaría si de pronto yo pierdo mi empleo? Se preguntan, ¿qué sería de mis hijos si yo llegase a morir? Y muchas preguntas más que escucha uno por ahí de preocupación y todo ello, iglesia. Pero sabe, iglesia, nosotros tenemos la seguridad y la confianza en el Señor, que el Dios de Moisés es el mismo Dios de este tiempo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, el mismo Dios de Moisés y con el mismo poder de la antigüedad es ese Dios que hoy tenemos nosotros, y Él jamás nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, un Dios misericordioso. Él es un Dios de justicia, de poder y de misericordia. El Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu rostro, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Iglesia, nosotros podemos contar con el Señor y permanecer firmes, fieles a Él, como viendo al invisible, porque Él es un Dios justo, fiel y misericordioso, como lo leímos en el Salmo. El salmista decía: justicia y juicio son el simiente de tu rostro, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Iglesia, entonces, así como Moisés, tú y yo debemos aferrarnos al Señor con tenacidad, con arraigarnos a Él, no soltarnos de la mano del Señor y permanecer firmes, fiel en cualquier circunstancia, así no veamos salida, así todo parezca oscuro, estar allí confiando en que el Señor nos va a dar la victoria. Mire que a veces vemos las cosas como si no hubieran salida. Moisés estuvo en esa encrucijada también. Moisés estuvo enfrente del mar. Al lado estaba el desierto y atrás venía el ejército de Faraón. No había salida, pero él se mantuvo como viendo al invisible y clamó al Señor, y el Señor le dijo: marchad, marchad. Y entonces, iglesia, es por eso que nosotros debemos marchar firmes, confiando en el Señor, como viendo al invisible. ¿Y sabe por qué? Porque tú y yo debemos seguir en fe, avanzando, confiando en el Señor, porque Él va siempre delante de nosotros. Parémonos, iglesia, sin importar las circunstancias, sin importar este coronavirus que nos está atemorizando. Parémonos firmes, porque Dios está enfrente. Estemos siempre allí con la fe puesta en el Señor, como viendo al invisible. ¿Qué va a suceder con este coronavirus? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos seguros. Allí firmes nos sostenemos como viendo al invisible, y que el Señor toma el control de toda situación. Amén, iglesia. Entonces, les invito que confiemos en el Señor, que nos sostengamos. Mira el versículo 27, Hebreos 11, 27. Por la fe Moisés se mantuvo firme, como viendo al invisible. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que confiemos en Él en cualquier circunstancia, porque Él va delante de nosotros y Él nunca nos va a dejar avergonzados. Dios me les bendiga, iglesia, que tengan un feliz día.